¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia, la versión de Carlos Romero sobre lo ocurrido en la UCAeñe. Para Carlos Romero, el exministro de gobierno de Evo Morales, Pedro García es quien organizó que tantos miembros del movimiento al socialismo de Santa Cruz viajen al trópico cochabambino y en consecuencia sería responsable del silletazo contra Evo Morales. Además, Carlos Romero habla sobre la posibilidad de que Evo Morales haya perdido el respeto de sus bases por una ausencia de liderazgo. Además, Carlos Romero plantea un debate público entre él y el candidato invitado, Pedro García. Escuchemos las palabras de Carlos Romero, quien responsabiliza a Pedro García por el silletazo a Evo Morales, y luego continuamos. Gracias, un saludo cordial, Junior, un saludo respetuoso a los distinguidos televidentes. Evidentemente es una situación bastante compleja y sui generis la que se ha presentado en el movimiento del socialismo, que tradicionalmente ha tenido la capacidad de democratizarse internamente a partir de procesos de construcción de consensos sociales primarios entre los movimientos sociales y las estructuras orgánicas del MAS, pero que en este caso se presentan con características inclusive de agresión violenta, de impostura, ¿no es cierto?, de suspicacias extremas, y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con dos factores en lo que hace internamente a la dinámica del MAS. El primero, una fragmentación, una atomización de las estructuras partidarias, de las estructuras de los movimientos sociales. Cuando hablo de atomización, pienso, por ejemplo, en que hay muchas direcciones paralelas. En Santa Cruz. En Santa Cruz, sí. Es un fenómeno nacional, pero que particularmente en Santa Cruz está teniendo mayor relevancia. Entonces hay una atomización, una fragmentación. Hay muchas direcciones paralelas frente a una dirección matriz. Hablamos de los urbanos, hablamos de la única, etcétera. Luego, de la propia departamental. Luego, tenemos un problema de ausencia de liderazgo. Este año de ausencia física de Evo Morales, fundamentalmente, se ha notado un vacío de liderazgo. Y ese vacío de liderazgo pretende surgir legítimamente a partir de demandas de renovación, etcétera, pero que no logran tampoco cohesionar y articular al conjunto. Los que aparecemos como precandidatos no hemos tenido la posibilidad de cohesionar al conjunto de la estructura partidaria y de los movimientos sociales. Tenemos una legitimidad con ciertos niveles de la estructura, con ciertas organizaciones sociales, pero no con todas. Por eso es que no puede surgir un candidato de consenso, y no vamos a hablar de unanimidad, un candidato de consenso. Y entonces la mejor manera de lograr este objetivo es seguir trabajando para buscar consensos. Ahora, doctor, ¿cómo ve usted la situación teniendo en cuenta de que casi que se ha optado por un invitado? Hay quienes consideran que lo que ha pasado con Pedro García ha sido parte de la presión en la UCAeñe, teniendo en cuenta que Mario Cronenberg no fue. Usted estuvo allí, pero no sé si llevó o no llevó gente que vaya a apoyarlo. Allí lo que se veía había gente que estaba apoyando al señor Pedro García. Sí, evidentemente. Las personas que me acompañaban cabían en un par de movilidades pequeñas, ¿no? Entonces, ¿Usted no llevó su barra ahí? No, para nada, no hemos llevado ninguna barra. Pedro habrá llevado su barra porque había gente que lo ovacionaba, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Habían una cantidad de micros que ya nos llamó la atención cuando llegamos al escenario de la UCAeñe. Nos llamó la atención el hecho de que habían bastantes micros, ¿no es cierto?, algunas flotas, ¿no es cierto? Entonces,
¿cuál es el indicador cuando uno lleva gente? Es que luego esa gente aborda micros y flotas, ¿no es cierto? Porque cuando la gente va espontáneamente, se irá en un transporte público y luego en un mototaxi hasta el lugar del evento. Pero bueno, más allá de eso, yo concuerdo, es decir, en el momento en que va un grupo de gente, especialmente de Warnes, a apoyar la postulación de Mario Cronenbol, y que por una decisión de la Dirección Nacional se deja fuera al señor Cronenbol, al compañero Cronenbol, resulta que esa gente descarga su malestar, diríamos, adhiriéndose a la postulación de Pedro García. Es decir, Mario Cronenbol apoya la candidatura de Pedro García tras conocer de que es desechado como candidato o precandidato. Por lo menos la gente que estaba presente allá en Laucaeñe adopta claramente esa posición. Y bueno, lo comentamos entre algunos compañeros. A alguien le dice al propio Pedro, o sea, estás con un respaldo prestado, ¿no? Independientemente de que hay sectores que evidentemente lo apoyan. Ahora, probablemente yo canalizo ese descontento, porque seguramente habrán pensado que yo incidí para desalojar a Mario Cronenbol de la postulación como precandidato. Yo para nada he intervenido en eso, y entonces algunos también descargan su furia contra mi postulación como precandidato. ¿Cómo ve lo que está pasando en el MAS, doctor? Porque se me viene a la mente algo que fue el inicio de la debacle del MIR, ¿no? El sandwichazo en un Congreso Nacional del MIR a Jaime Paz, y ahora vemos el sillazo a Evo Morales. Es decir, se ha perdido el respeto finalmente es el presidente nacional del MAS, ¿no? Sí, es el líder histórico del MAS, es el líder histórico del proceso de cambio. Y es un líder emblemático a nivel mundial. ¿Por qué? Porque un indígena, un campesino, un trabajador que ha sido objeto de tantos intentos de estigma, de narcotraficante, de terrorista, de asesino, últimamente se meten con su vida privada, en fin. Entonces, una persona que ha soportado tanta persecución, y ha resistido y ha sabido conducir a este país a un proceso como el que hemos vivido, como el que nuevamente vivimos en una segunda versión, merece todo el respeto, merece toda la consideración. Quien falta el respeto a Evo Morales, le está faltando el respeto al Trópico de Cochabamba, que es el núcleo vanguardista de este proceso. Hablamos de los militantes del MAS, ¿no? Hablamos de los militantes del MAS, evidentemente. Gracias por la aclaración. Quien le falta el respeto a Evo Morales no conoce la historia del MAS, ¿no es cierto? Y no conoce el liderazgo articulador natural que tiene el movimiento del socialismo. Evo Morales tiene una larga vida política en este país, eso es indudable, más allá de que a uno le guste o no le guste la política de Evo Morales, resulta que él tiene una larga vida en las decisiones políticas de este país, ¿no? Y pretender denostar o debilitar su liderazgo es una ingenuidad. Segundo, evidentemente en el MIR se produjo un episodio que terminó en una debacle, porque el MIR finalmente se divide por lo menos en 4 vertientes, ¿no? Queda el MIR Nueva Mayoría con Jaime Paz Zamora. Luego queda el MIR Masas con Walter Delgadillo, el MIR, el Movimiento Bolivia Libre con Antonio Aníbal Quiroga, y el Movimiento Sin Miedo, que se desprende también de ese tronco, con Juan del Granado, ¿no? Entonces, en el MNR sucedió lo mismo, ¿no es cierto? Tuvimos al PRA de Guevara, tuvimos al PRIN de Lechín, tuvimos a Siles Suazo con el MNR de izquierda, en fin. El MNR igualmente se fragmentó y se dividió. ¿Por qué es importante primero hacer esta interpretación? Porque, como decía alguien, el pueblo que no conoce su historia no puede proyectar adecuadamente su futuro. Entonces hay que revisar siempre los procesos históricos. El MIR, el MNR,
son movimientos políticos. Independientemente de la ideología, lo que hicieron, no, vamos a abstraernos de eso en el análisis, ¿no? Y el MAS también es un movimiento político, o sea, no son partidos políticos, no son partidos en el estilo de la centralización democrática, la verticalidad monolítica, o sea, no tienen esas características. Son partidos que expresan convergencias de sectores. El MNR en su momento pretendía expresar una alianza de clases, ¿no es cierto? Entonces convergían en torno al MNR determinadas clases sociales, clase media, clase obrera, campesinos, etc. En el movimiento al socialismo sucede igualmente algo similar, es decir, hay una convergencia de ideologías y hay una convergencia de clases sociales, de generaciones, de culturas, de civilizaciones, en fin, entonces es la expresión de la diversidad de este país. Pero cuando se pretende debilitar al liderazgo cohesionador de esa convergencia, Evo Morales. Evo Morales en este caso, lo que podría suceder es que esa convergencia de culturas, clases sociales, etcétera, se disgregue, ¿no es cierto? Y que el movimiento al socialismo se divida, se fragmente y finalmente cumpla su ciclo político, porque los partidos políticos nacen, crecen y también mueren cuando cometen desaciertos, y pueden haber sido partidos políticos grandes, ¿no es cierto? Como el MNR, como el MIR. Como el MIR, como la propia ADN, o antes el PIR, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no está lejos esa situación si no se toman las decisiones correctas. Ahora, doctor, ¿cómo ve usted que un invitado sea nominado, aunque el vicepresidente del MAS dice que usted sigue en carrera, aunque también ha dicho que tiene anticuerpos, ¿no? Sí, mire, yo ahí tengo un conflicto existencial, Junior, porque yo siempre he defendido la apertura, ¿no es cierto? La apertura en el sentido de que el MAS no debe encerrarse, no debe ser ostracista, no debe encerrarse en sí mismo, ¿no es cierto? Y no permitir que los que no son masistas no se acerquen al MAS. Ahora, de ahí a que, obviamente, se le delegue una responsabilidad grande a uno que viene de afuera, en un momento crítico... Pero que además recién aparece, ¿no? Que recién aparece, ¿no? En un momento crítico eso también es un problema, ¿no es cierto? Es un objeto de debate, ¿no es cierto? Pero por eso yo creo que hay muchos temas que merecen reflexión. Entonces, lo que está pasando ahora en el MAS es un tema de repercusión regional, nacional e internacional inclusive. Entonces, mínimamente merece una reflexión más profunda en lo interno. ¿Usted está firme como precandidato? Mire, yo voy a seguir hablando, voy a seguir reuniéndome, voy a seguir escuchando, porque apartarme, que sería una porción fácil, ¿no es cierto? Yo he tenido, por ejemplo, una propuesta formal de un organismo internacional para trabajar. Apartarme sería fácil, cómodo para mi vida misma. Me puedo dedicar a investigar, a escribir, etcétera. Pero yo me resisto a dejarlo a Evo Morales con todo este problema. Me resisto a dejar a mucha gente, ¿no es cierto?, que me ha visitado y me ha expresado su tremenda preocupación. Ayer recibí la visita de profesores universitarios que son realmente muy emblemáticos, que han tenido una trayectoria de vida muy respetable, que son maestros en el sentido del verdadero de la palabra, y ellos me decían, no te puedes apartar, porque apartarte sería dar paso a que en el MAS, de aquí en adelante, las decisiones se tomen a sillazos y las candidaturas y los cargos se distribuyan pagando, ¿no es cierto? Porque los que lanzan sillas es porque también tienen intereses de mercantilizar la política en el MAS. Ahora, Pedro García ha dicho, le ha pedido a Carlos Romero sumarse a su proyecto. ¿Usted habló con él, le ha llamado por teléfono?
Le he llamado por teléfono, pero no me contesta. ¿Usted le llamó a él? Sí, yo le he llamado por teléfono varias veces y no me ha contestado el teléfono. Me ha mandado un mensaje su secretaria diciendo que está en algunos trámites personales, que no sé qué, que me va a devolver la llamada, pero de eso hacen 2 días. Ahora, yo no sé qué proyecto tiene. Bueno, le ha dicho que no tiene plan, ¿no? En una entrevista. Correcto, sí, él ha dicho que no tiene plan y que tampoco deberíamos debatir políticamente entre convencidos, ¿no es cierto? No, yo sí creo que hay muchos temas que debatir. ¿Usted está dispuesto a un debate con Mario Cronenbol y Pedro García para ver que el militante y el ciudadano vea cuál es el mejor preparado y la mejor opción? Sí, un debate público con Pedro, con Mario Cronenbol, inclusive con el profesor Morató, que ha sido postulado por algunos sectores sociales. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario debatir políticamente? Porque no es suficiente decir yo formo parte del proceso de cambio, estoy de acuerdo con la ideología del MAS, es más, soy socialista, porque además soy muy sociable, ¿no es cierto? O sea, eso no es suficiente. El debate político significa debatir en temas como cómo entendemos la renovación, una renovación equilibrada, procesual. Segundo, cómo entendemos un proceso primario de construcción de consensos, la democracia interna. ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre los sillazos? ¿Qué significa Evo Morales o el Trópico de Cochabamba en la historia del MAS y en la proyección del MAS? Si estamos de acuerdo o no con intentos de mercantilización de la política en el MAS, porque entiendo que en las últimas elecciones ha habido gente que ha pagado por obtener una candidatura. Y eso, por ejemplo, yo no tengo pelos en la lengua para decirlo. Eso es algo que yo rechazo por principio, pero rechazo de la manera más categórica, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretamos la violencia? Ese es un debate político ideológico, digamos, ¿no? Y segundo, un debate programático. O sea, ¿cómo interpretamos la realidad regional? ¿Cuál es el rol de Santa Cruz en Bolivia y cuál es el rol de Santa Cruz en Sudamérica? ¿Cómo interpretamos los megaproyectos de industrialización y el rol de Santa Cruz? ¿Cuáles son los alcances y los resultados de la descentralización? ¿Y cuál es nuestro posicionamiento frente a la territorialización del poder regional? ¿Cuál es la viabilidad de otros ámbitos productivos en Santa Cruz? ¿Y cómo resolvemos el tema de servicios fundamentales como el de salud, educación, entre otros? Entonces, todos estos temas yo los quiero debatir. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de construir consenso social. Uno es a través de las ideas, que esa es la postura que debe siempre sustentar un socialista, un revolucionario, alguien que mira con una visión de progreso la realidad social. Y el otro camino es el de la fuerza, ¿no es cierto? Y quienes utilizan el método de hecho, el método fático, los silletazos, la violencia, ¿no es cierto?, están incurriendo en prácticas de matonaje que son propias de un fascista, pero jamás de un masista. ¿Cómo ve usted la postura de Pedro García? ¿No? Hay quienes consideran que puede ser el polo opuesto de Luis Fernando Camacho, un hombre muy radical en contra de la izquierda, o más bien, sí, en contra de la izquierda, y Pedro García, un hombre muy radical en contra de la derecha. Hemos escuchado algunas intervenciones, le advierte a Camacho que él y sus huestes van a tener que pagar por lo que han hecho. Es decir, podemos estar frente a 2 candidatos que son exactamente igual, solamente que en diferentes esquinas. Sí, el tema es que el mundo ha sido golpeado, Junior, por la crisis de la pandemia. Y todos los sistemas de salud han sido golpeados. Y resulta que uno se pone a reflexionar a nivel de lo que significa el orden mundial. Y dices,
mira, ¿cuánto has destinado en armas, en carreras armamentistas, en guerras, en no sé qué? Y cuánto podías haber destinado al sistema de salud. O sea, la situación crítica del contexto mundial nos está replanteando el mismo orden mundial. En el caso de Bolivia, obviamente hemos sido castigados porque había un golpe de Estado, porque además se ha sumado la pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera. El país está en crisis económica, vamos a cerrar con casi menos 13% y siempre cerrábamos la gestión con más 5% en términos de crecimiento económico, ¿no es cierto? Y la gente quiere trabajar, la gente no quiere confrontación, la gente no quiere guerra, ¿no es cierto? Y la mejor manera de construir, y fíjese lo que voy a decir, Junior, Santa Cruz tiene una aspiración legítima a liderar políticamente procesos en este país. Y la mejor manera de liderar políticamente es conjuncionar a las fuerzas vivas para construir un liderazgo colectivo regional, ¿no es cierto? Y lo que tenemos obviamente diferencias insalvables con el señor Camacho y nunca nos vamos a poner de acuerdo seguramente, pero lo que hay que hacer no es polarizar con el señor Camacho, sino más bien aislar al señor Camacho y rescatar a las fuerzas vivas regionales para abrazar un gran proyecto que nos permita saltar en los próximos 5 años, desde la gestión de la gobernación, saltar 50 años. ¿Qué significaría Puerto Bush? Significaría saltar 50 años. Y esta no es una frase que acuña Carlos Romero, ¿no es cierto? Porque ahí sería un plagiador. Es una frase que me la dijeron un grupo de cruceños profesionales, meritorios, que me convocó hace un par de noches a una reunión y me dijo, por favor, doctor, no tire la toalla porque nos va a hacer perder sueños e ilusiones. ¿Usted impulsaría Puerto Bush? Hemos dado pasos muy grandes, hemos dado pasos gigantescos. ¿Podría concretarse Puerto Bush si es usted gobernador de Santa Cruz? Sí, yo definitivamente el sentido de la gobernación sería Puerto Bush. ¿Y el Mutún? El Mutún está vinculado a Puerto Bush. Y sabe Junior, si nosotros tenemos la reserva de hierro más grande del mundo y tenemos gas, un gas que nos los están devaluando en los mercados externos. Usted conjuncione el gas con el hierro y va a tener acero, ¿no es cierto? Y con acero y con un río, una hidrovía que nos permita sacar el acero al mundo, esta es otra historia. Para Santa Cruz. Para Santa Cruz y para Bolivia. Y es otra historia. ¿Por qué? Porque Santa Cruz consolida su posición geopolítica bioceánica, ¿no es cierto? Pero además Bolivia encuentra una salida al mar, por lo que debe reorientar toda su carga del occidente a este lado. Ahora, ¿qué hemos hecho en el caso de Puerto Bush? Hemos hecho una alianza público-privada, que la hemos diseñado y la hemos recogido en una ley. Hemos diseñado un consejo estratégico y hemos logrado el compromiso de 30 empresas nacionales y otras tantas extranjeras para una inversión público-privada, porque Puerto Bush es una plataforma multimodal, ¿no es cierto?, que requiere un concurso público-privado. Entonces, el golpe lamentablemente ha interrumpido este trabajo, pero si nosotros lo retomamos y lo concretizamos, nos estamos jugando 50 años de salto. Ahora, si vamos a perder el tiempo con el señor Camacho confrontándose con el gobierno del MAS, con los grupos radicales, confrontándose y polarizando la política y la vida cotidiana con sus contradicciones, ¿no es cierto? No vamos a avanzar, vamos a estar 5 años estancados, ¿no es cierto? Entonces esos son temas de debate. Ahora, usted habló con Evo Morales, don Carlos, porque él dijo al momento de anunciar la nominación del señor García, dijo, salvando mi responsabilidad, ustedes están casi que obligándolo a nominar al señor García, ¿no? Más o menos eso quiso decir. Sí, efectivamente. Hay una característica que por lo menos, mientras no vengan otras coyunturas, no se va a poder rebatir con los hechos. Una propuesta viable del MAS para la gobernación en términos programáticos y de sostenibilidad y de viabilidad en su implementación
significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de interlocución con todas las fuerzas vivas, actores regionales, actores institucionales, actores económicos, actores sociales, políticos, etcétera, ¿no? Segundo, tenemos que tener la capacidad de convocar en el voto a la gente que no es masista, definitivamente, ¿no? Pero si usted es radical es muy difícil que logre atraer a alguien que no sea del MAS. Claro, porque cuando uno es radical está sentándose en una mesa y está diciendo de antemano quiénes solamente pueden sentarse en esa mesa y quiénes quedan fuera de la mesa. Ahora, con esto no estoy diciendo se va a sentar en la mesa el señor Camacho, no, para nada. Lo que estoy diciendo es quienes han apostado en el voto al señor Camacho porque tienen observaciones al MAS, porque consideran que el MAS no encarna un proyecto regional o porque consideran que el MAS de repente es excesivamente indigenista, lo que fuere, ¿no es cierto? Tienen que participar, tenemos que convocarlos a confiar en el MAS, ¿no es cierto?, a participar, no con el MAS, a participar en un proyecto regional, a participar desde sus instituciones, porque aquí hay gente brillante, ¿no es cierto?, que trabaja en instituciones profesionales, colegios profesionales, universidades, grupos de reflexión, qué sé yo, y esa gente tiene que venir y trabajar por Santa Cruz, y al trabajar por Santa Cruz va a trabajar por Bolivia, ¿no es cierto? Pero eso no lo vamos a hacer si asumimos una posición excluyente. Don Carlos, antes de irnos, ¿sigue usted en carrera entonces? Yo sigo en carrera hasta que nuestro partido, mi partido, el Movimiento al Socialismo, nuestro partido de todos los precandidatos, ¿no es cierto?, de todos los que se han acercado al MAS en el último tiempo, lo que fuere, el Movimiento al Socialismo encuentre una salida a esta situación crítica interna, construya un consenso y pueda encaminar una propuesta hacia las elecciones en beneficio de Santa Cruz. Muchas gracias, don Carlos, por este diálogo. No sé si tiene algo más que decir antes de culminar esta entrevista. Simplemente decirle, Junior, que tenemos una responsabilidad muy grande, una responsabilidad con el gobierno nacional inclusive, ¿no es cierto? Porque servir en bandeja el terreno político a las corrientes radicales de la derecha en Santa Cruz, al neofascismo que encarna el señor Camacho, es exponer al gobierno nacional, exponer a Luis Arce, a David Choquehuanca, a que tengan que dedicarle buena parte de su gestión a confrontarse con el señor Camacho en la gobernación de Santa Cruz, en vez de trabajar, y tienen mucho que trabajar por la situación crítica en que se encuentra el país como producto de los hechos del último año. ¿Su pecado será ser un hombre que fue cercano a Evo Morales, usted cree? De alguna manera sí, porque hay algunos que piensan que están desafiando las decisiones de Evo Morales, están en una suerte de pulseta. ¿Quiénes son ellos? Algunos que pretenden contradecir a Evo Morales, algunos que tienen el atrevimiento de decir, no, sin Evo Morales hemos obtenido más votos. Es mentira, falso, ¿no es cierto? Yo quisiera saber si alguien en este país se sentiría capaz de obtener 67% de respaldo como tuvo Evo Morales, por ejemplo, en el referéndum revocatorio, ¿no es cierto? O algunos que dicen, no, Evo Morales tiene que descansar, o algunos que dicen, a Evo Morales hay que contradecirle en las decisiones. Los que están actuando así, están actuando no contra Evo Morales, están actuando contra el movimiento del socialismo y contra el proceso de cambio. Esas fueron las palabras de Carlos Romero. Según él, continúa siendo precandidato del movimiento al socialismo a la gobernación de Santa Cruz y convoca a un debate público a Johnny Morató y Pedro García para definir al postulante a la gobernación cruceña. Descartó como candidato a Mario Cronenbol porque, según él, la cúpula del movimiento al socialismo ya tomó la decisión de sacar de la contienda a Mario Cronenbol, seguramente por sus declaraciones vinculadas a Luis Fernando Camacho.
el exministro de Gobierno y precandidato del Movimiento al Socialismo a la gobernación de Santa Cruz, Carlos Romero, aseguró que desde hace días intenta comunicarse con el también postulante al gobierno departamental de Santa Cruz por su partido, el Movimiento al Socialismo, Pedro García, pero que este no le contesta las llamadas. Yo le he llamado por teléfono, pero no me contesta. Yo le he llamado varias veces y no me contesta el teléfono. Me ha mandado un mensaje su secretaria diciendo que está en algunos trámites personales y no sé qué, y que me va a devolver la llamada, pero de eso hace días, aseguró Carlos Romero cuando anunció que no puede contactarse con Pedro García. Carlos Romero, el exministro de Gobierno de Evo Morales, plantea que sigue como precandidato para las elecciones subnacionales por el Movimiento al Socialismo a la gobernación de Santa Cruz. Carlos Romero sería el candidato que Evo Morales pretende imponer. Entre sus rivales, apoyadas por las bases del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, estarían el exalcalde de Guarnes, Mario Cronenbosch, el presentador de televisión Pedro García y el profesor Johnny Morató, según las bases del Movimiento al Socialismo. Pero según Evo Morales, la decisión está entre Carlos Romero y Pedro García. De la misma forma, Carlos Romero está convocando a un debate público de los militantes de su propio partido político que buscan quedarse en la candidatura. Un debate con Pedro, incluso con el profesor Morató. La temática incluiría cuál es nuestro punto de vista sobre los sillazos, qué significa Evo Morales o el Trópico de Cochabamba en la historia del movimiento al socialismo y en la proyección del MAS, si estamos de acuerdo con los intentos de mercantilización de la política en el movimiento al socialismo, porque entiendo que en las últimas elecciones ha habido gente que ha pagado por obtener una candidatura, declaró Carlos Romero, quien también participó en este polémico ampliado del pasado domingo 13 de diciembre, el ampliado en el que Evo Morales recibió el silletazo en Laucaeñe, en el trópico cochabambino, donde Evo Morales, después de estos hechos, terminó proclamando a Pedro García como candidato oficial del movimiento al socialismo para la gobernación de Santa Cruz. Pero lo que más llamó la atención en esa jornada fue que los asistentes molestos empezaron a arrojar sillas al escenario, y una de estas impactó en la cabeza de Evo Morales. Escándalo que se convirtió en un escándalo nacional e internacional para las filas del movimiento al socialismo y para el propio Evo Morales. Al respecto de las palabras de Carlos Romero, quien responsabiliza de este hecho al señor Pedro García, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que Pedro García tiene responsabilidad en el silletazo que recibió Evo Morales? ¿O es que Evo Morales perdió el respeto de sus bases ante la ausencia de liderazgo porque Evo Morales, tras su renuncia, estuvo refugiado en otro país casi por un año? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto de estas aclaraciones por parte de Carlos Romero.